Estos hijos de Dios ya se dejan de traer por acá. Copia, pues de Dios, yo creo. Hola, hola. A ver, sí. Teclo, ¿no? Compartir. Bien, punto. A ver, chicos. Bien, hemos hablado de electroposición. Bueno, la primera parte nomás, ¿no? Aprovechamos ahora el tiempo. Bueno, el sonido no importa, video. Lo que está haciendo aquí este operador está lavando los cátodos. ¿Qué lava? Agua. Cuando usted lava los cátodos, cualquier imperfección que pueda haberse pegado, no electrodepositado, que es diferente, es el lavado de cátodos, ¿no? Otra forma de hacer esto es ahí a través de la... ¿Se ve, manito? Confirma. Habla, ¿se ve mi mano? Sí, profe. ¿Me escucho? ¿Se ve mi mano? Sí, Sí. profe. Entonces, esta de acá es la buena fuente. Yo puedo elevar los cátodos y colocarle en una tina que tenga agua. Igual lo puedo lavar. O sacar los cátodos uno por uno y colocarlo en un lavador, como un lavador de tamices, ¿no? Un cátodo lavo, otro cátodo. Voy metiendo en una especie de cuba pequeña, como si fuera un balde que vas a remojar ahí, y la corriente de agua lo lava, ¿no? Y meto uno, lavo, saco otro. Aquí lo está lavando in situ nada más. Algo importante que se está viendo aquí es que cuando hace lavado, el operador tiene una protección, tiene una máscara, ¿cierto? Esa máscara es porque en el área hay acidez. O sea, el ácido que se genera en las celdas, que es una acidez producto de la electrodeposición, cuando se deposita, se genera pues una fuerte cantidad de H más y hierro sulfato, que genera ácido sulfúrico, ¿no? O sea, la solución es PEM, que va a salir fuertemente ácida. Entonces, esta solución a veces es tan concentrado que puede salir del sistema, ¿no? O sea, se convierte en fumante. Entonces, siempre en el entorno, en la zona, vamos a tener lo que es la famosa niebla ácida. Es decir, en la zona va a ocurrir que hay una especie de vapor, pero en realidad es ácido lo que tenemos en el aire. Entonces, la mascarilla es justamente para evitar algún tipo de daño a la persona, ¿no? Porque esa acidez que hay es un vapor con ácido, lo que genera es un ataque a los carbonatos, como por ejemplo los dientes, ¿no? Te vas a quedar así medio desdentado, porque el ácido ataca a los carbonatos en este caso, ¿no? Y también daña los pulmones. Por eso que la mascarilla es importante para gases. Es una característica importantísima del proceso. Y eso es lavado, seguimos el proceso, transportando. Entonces, la grúa puente que lo tenemos siempre en todas las operaciones, solo que el lavado puede ser fuera, como puede ser dentro, o puede ser un previo lavado primario y un lavado secundario. Pero de hecho, que una vez cosechado, el sistema cosecha cátodos, se tiene que lavar, ¿no? Para evitar algún tipo de impureza que pueda pegarse al cátodo del proceso. Esta impureza, repito, se está pegando, no se está electrodepositando, es otra cosa. Ahí se ve que está caminando por una plataforma y a los costados se encuentra
tiene celdas, ¿no? Que hay celdas. Nosotros le decimos nave porque está techado, parece como marca, ¿no? Ahí están las celdas de electroproducción. Tenemos 60, 100 celdas, 200, 3000, existen hasta naves con 1000 celdas de electroproducción en Chile, sobre todo, que son más grandes. Lo llevó, el operador tiene su cintura, un mando que mueve en este caso, la grúa puente. Sí, por aquí no sale. Por dentro del video, pero bueno. Y recorre evitar la parte un poco en blanco, que se usa hacer cálculo aquí un poquito, ¿no? No es cálculo complejo, por si acaso. Hace la descarga, va a dejar los datos para pasar en el proceso. En el proceso va a depender de cada empresa. Puede ser parcialmente automatizado o 100% automatizado. El punto está que desde que deja el cátodo hasta que tiene el cátodo final, recuerda que el cátodo que tiene aquí es un cátodo de proceso, o sea, tiene el cátodo mismo de la celda más el cátodo de cobre. Los cátodos los vemos acá. Acá, esta parte de acá, son cátodos que ya han sido desmoldados. En cambio aquí acaba de dejar los cátodos que están listos para desmoldeo. El desmoldeo va a seguir según la empresa en la que uno puede trabajar una línea de flujo. En este caso los cátodos están colgaditos y van a seguir un camino. Van a seguir un camino, bueno, aquí se está tapando la nueva puente que va a sacar los cátodos ya desmontados para volverlos a insertar en una celda, ¿no? Van a ser los cátodos de arranque en este caso. Te decía que más atrás, detrás de esta barra, de este grúa puente, los cátodos van a avanzar hacia una máquina que desmonda los cátodos de cobre. Inicialmente los cátodos son de inox, ¿cierto? Ahí se ven los cátodos con su barra aislante al costado, amarillo, blanco, azul, es un aislante para facilitar el desmoldeo, ¿no? Y cada vez que alimenta se planta. ¿Quién está acá? Ronald Flores. Ya. Entonces, recuerda que nosotros hacemos a través del laboratorio para aprovechar la celda que tenemos, ¿no? Para hacer una celda de electrowinning. Pero hubo un grupo, una sección que su celda, por no verificar bien, su celda estaba al revés, ¿no? En lugar de ser de electrowinning, era una celda de electrorefinación. No recuerdo de quién grupo fue. En lugar de pegarse en el cátodo, se pegaba en el ánodo, ¿no? O sea, en ese caso el cátodo era de supuesto cátodo, se convirtió en ánodo, pero se estaba sacrificando, ¿no? Y se pegaba en el índice. Eso le pasó a un grupo, creo, no se ve la parte del stripping machine. El stripping machine sí es casi universal, o sea, después de lavado el cátodo, ahí se ven cátodos que están siendo transportados al punto de soldeo. Una vez cargado, generalmente ya es manual. Esta parte que sigue, hay una maquinita más adelante, una vez que deja los cátodos, esta maquinita golpea los cátodos por ambos lados. ¿Para qué? Para que suelte el cobre que está pegado al índice. Recuerda que aquí se nota que es cobre por el tipo de color de cobre, pero es una placa de Inox que tiene cobre a ambos lados. Entonces, el cobre va a salir porque se golpea con un martillo por ambos lados en cada uno de los cátodos del proceso y con una palanca se va a sacar cada uno de los cátodos, dos cátodos de cobre por cada cátodo de celda. Aquí se está descargando y están avanzando en la dirección hacia la derecha, pero no se ve qué ocurre acá adentro, en este caso. Debería ocurrir el desmoldeo, ¿no? Sale el cátodo para luego cada cierta cantidad de cátodos automáticamente se muestrea. Se saca un cátodo, es una plancha en promedio de 1 por 1 y se lleva una máquina que perfora la plancha, le hace un huequito como una moneda y esa moneda eh, viene a ser la muestra para analizar por vía instrumental para sacar la ley de cobre. Se está viendo acá en esa parte porque esto era repetitivo. Si lo avanzamos, en todo caso, hacer algo por acá. No se ve nada, no se ve nada por acá. Esos son los inox. Vamos avanzando rápido. Ahí va a colocar nuevamente las placas de inox en la celda. Una lavadita, ¿no? Va a colocar en la celda
Y por cada celda se va a controlar el flujo de solución, o sea, la solución de PLS o la de avance. Para eso podemos tener una sala de control que gobierne todas las válvulas que envían la solución a diversas celdas. En este caso, esta celda está bypaseada, no cae solución sobre la misma. Está lavando el cátodo para eliminar algún tipo de impureza, para nuevamente poder depositar. Y el agua también cae a la celda, pero lo que tú tienes dentro es una solución de cobre que va pasando. Esa cantidad de agua que está cayendo es mínima, porque la solución entra y sale. O sea, la concentración casi no va a cambiar. Bueno, va a comenzar a meter los electrodos. Los ánodos nada más están quedando dentro, quedan los ánodos. Y tiene que tener cuidado al colocarlos en los cátodos, porque cuando no hay un buen contacto se genera lo que es un cortocircuito. Tiene que jugar bien, porque si lo coloca mal, ¿qué significa cortocircuito? No es que en electricidad se dice cortocircuito cuando punta positivo, positivo, negativo, negativo. Aquí cortocircuito es cuando no hay contacto. Uno, no hay contacto en la parte superior entre la barra conductora que está en la parte superior que no se nota. La barra conductora está acá, una barra conductora, y debe entrar en contacto correctamente el cátodo. Y el cátodo ya no están aislados con la respectiva barra que le corresponde, sino que acá no se nota esa parte. Va a ir a otra celda, va a ser la misma operación. Bueno, vuelve a lavar, repite lo mismo. Trabajo del que trabaja en RetroWing, ¿no? Bueno, sigue lavando todo eso. Avanzamos. Avanzamos. Nuestro cátodo de cobre es de inox y nuestro ánodo es de plomo, calcio, estaño. Eso hablamos también en la última sesión para engancharnos. En nuestra producción de zinc, en el electro de zinc, nosotros tenemos un cátodo de aluminio. ¿Por qué el cátodo cambia aquí a diferencia de cobre? Desde el punto de vista teórico, se dice que el cátodo y el ánodo tienen que ser inertes, ¿no? En la química de colegio te dicen electrodos de grafito, ¿no? No son electrodos activos. Entonces, en este caso, mis electrodos tienen que ser electrodos no activos, y en este caso el aluminio no va a ser activo. Eso es como puedo saber de qué tipo va a ser la aleación. Viendo un poco los potenciales de cada uno de los sistemas para ver cuál se va a oxidar y cuál se va a reducir. Y lo que buscamos es que tanto el cátodo como el ánodo sean inatacables, químicamente hablando. En este caso no me conviene tener un cátodo inox porque el inox va a ser atacado por las condiciones, por eso que el cátodo es de aluminio. El lenguaje primitivo de la química de colegio, cátodo y ánodo tienen que ser inatacables. En este caso, nuestros cátodos son de aluminio y es una relación de plomo-plata el ánodo. Las reacciones que van a ocurrir en el caso del zinc, que hemos hablado hasta lo que es la lixiviación en caliente, ¿se recuerdas? Es que el zinc que sale de la electrólisis, de la lixiviación en frío, es purificada con polvo de zinc, ese zinc de solución pasa a la electroposición para obtenerse un zinc metálico. Y lo que va a ocurrir es generación de H+. Al generarse H+, y como yo tenía sulfato de zinc, me queda sulfato y me queda H+, y se genera ácido sulfúrico. Es decir, en la electrólisis de cobre y electrólisis de zinc, siempre se genera una solución fuertemente ácida conocida como solución spent. Ese lenguaje de spent se dice tanto para cobre como para zinc. Y en el cobre acá hay un ejemplo para algo de matemática. Vamos a hacer. Me dicen, yo tengo, esto que para su data, tengo una celda en la cual tenemos 61 ánodos y 60 cátodos. O sea, por celda yo tengo 60 cátodos, que es lo que voy a sacar. Los ánodos generalmente se van a quedar en la celda. Se van a sacar solamente cada algunas pasadas para poder evaluar si ha sido atacado por algún elemento que esté en el PLS que no haya sido eliminado anteriormente, en algún interferente del proceso. Y siempre tenemos un ánodo más que cátodo, ¿recuerdas? Porque empiezo con ánodo y termino en ánodo. La eficiencia de la corriente, que es algo que tú debes haber determinado en tu laboratorio 15, en este caso es de 92%. Y la densidad de corriente es 94 amperes por pie cuadrado. En el caso del laboratorio, nosotros hemos hecho en amperios por metro cuadrado, no por pie cuadrado. Si lo ponemos por metro cuadrado sería por 35, estamos hablando acá algo de 700 más o menos. Lo que queremos en operación es gastar la menor
cantidad de corriente, lo cual involucra que la densidad de corriente sea lo más baja posible. Entonces, cuando optimizamos un proceso de electroposición, lo que buscamos es bajar la densidad de corriente y eso significa bajar también el amperaje. Al bajar el amperaje, bajo mi consumo energético. Pero no es bajar por bajarlo, ¿no? Así como experimentamos en laboratorio cuando subimos el amperaje. Es bajarlo manteniendo la calidad del producto y el tiempo de electroposición también. En cuanto al voltaje, que es algo relativamente bajo, pero que lo puedo analizar desde el punto de vista de la ecuación de Nernst, para el zinc estamos entre 3.3 y 3.5. Para el cobre, operacionalmente entre 2 y 2.5 voltios. Así es que el voltaje es una diferencia abismal entre lo que es electroposición de zinc y electro de cobre. El tiempo de electroposición también varía. El zinc se da más o menos en 50 a 55 horas y el cobre te demora más o menos 5 días. Hay diferencias en tiempos de electroposición. El zinc electroposita más rápido que el cobre. Y la densidad de corriente también varía. El zinc usa más densidad de corriente que el cobre. ¿Qué significa? Que más corriente se gasta para el zinc que para el cobre. Esto en castellano, ¿cómo sería? Si yo tengo la densidad de corriente para el cobre, la densidad de corriente ideal, y yo estoy electropositando cobre, pues debe electropositarse cobre. Pero si mi solución de cobre tuviera zinc, pues simplemente el zinc no se electrodeposita. ¿Por qué? Porque mi densidad de corriente está dada para el cobre. Pero si yo elevo la corriente, estaría elevando la densidad de corriente. Al elevar la densidad de corriente, puedo llegar a una densidad de corriente que esté en el rango en el cual el zinc electrodeposita. Por tanto, ya cuanto más corriente le dé, el zinc también se va a electrodepositar. Entonces, ya no será cobre, sino será cobre-zinc. Eso va a parecer casi como un SAMA, una aleación. Entonces, yo quiero solamente cobre puro o solamente quiero zinc puro. Es decir, la densidad de corriente es un referente para poder hacer la electrodeposición de un elemento. ¿Okay? El cobre tiene su valor, el zinc tiene el suyo y el oro tiene más valor todavía. Es decir, gastamos más corriente en el oro. En estaño también gastamos mucho más. Podemos llegar hasta 900 amperios por metro cuadrado. La variable más importante de electroposición, ¿cuál es? La densidad de corriente. ¿Cómo se mueve la solución? Bueno, la solución tenemos un punto de bombeo y la solución bombea las celdas. Hay una entrada, una salida y una descarga, ¿no? La solución recircula por el proceso y da vueltas y vueltas hasta que ya no tenga cobre en la solución. Cuando no tengo cobre en la solución que sale fuertemente cargada en solución en ácido, eso va a retornar para lixiviación si es el caso del electrolysis de zinc, o va a retornar a la extracción por solventes para el stripping, en el caso, para el stripping en el caso de la extracción por solventes de cobre. Ahora, ¿qué es lo que debo tener cuidado en la electroposición? ¿No? Cuando se electrodeposita, ¿qué debe ocurrir? Que el cobre debe reducir su concentración. Y eso es una forma de evaluar cuánto tiempo debe estar electrodepositando. Cuando ya los valores de cobre en la entrada y la salida de la celda se mantienen, significa que no está electrodepositando nada. Y además que la concentración de dicho elemento es muy baja. La reacción es isotérmica, por tanto, la temperatura del electrolito se va a calentar siempre, se va a calentar sola. A diferencia del oro. En el oro yo tengo que calentar en el proceso, pero en el caso de cobre es al revés. Entonces, uno es exotérmico y el otro es endotérmico. El de cobre es endotérmico y el de oro es endotérmico, ¿no? Uno libera calor y el otro necesita calor. En el caso de una electrodiposición de cobre, no necesito nada, solo que recircule. En cambio, una electroposición de oro, necesito un rectificador, necesito un calentador para calentar la solución y volver a recircularla para hacer en primera instancia, hacer mi desorción del carbono de la solución, con solución diluyente del carbono activado para poder electrodepositar. En el caso de cobre, la concentración de ácido sulfúrico se va a incrementar por la presencia de H+ y iones sulfato. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos electroposición? Que el cátodo no sea activo, que no reaccione. Pero siempre va a haber ciertos ataques que va a tener el cátodo, por tanto quiero que el cátodo me dure el mayor tiempo posible. Que la eficiencia del proceso sea lo más alta posible. Eso es lo que ustedes van a enviar en su informe. ¿Cuál fue la eficiencia de tu electrodeposición de cobre? Que el cobre sea fácilmente desmontable, que no sea una capa muy delgada que se rompa, que tiene que tener cierto espesor para poder ser fácilmente desmontable.
Y si es muy grueso, va a ser más complicado de montar. Por eso que los cátodos de cobre, más o menos de 1 por 1, tienen un peso de 50, 60 kilos en promedio, ¿no? Y es importante en función a la corriente que yo le dé, cuál es la pureza que va a tener el cobre que voy a obtener, ¿no? Lo que queremos es un cobre de 99.99% de pureza, que puede verse afectado por alguna mala maniobra en cuanto al uso de la densidad de corriente, o lo que en castellano para muchos sería más fácil, hablar de la intensidad de corriente. Yo cambio la intensidad de corriente, cambio el resultado de transposición, así como pasó en la última experiencia que hicimos con todos los grupos, ¿no? Que fue subir la corriente para ver qué pasaba. Y algunos no pudieron soportar ese olorcito que salía de la celda, ¿no? La pregunta era, ¿qué era ese olorcito? Eso lo vimos en la parte de video, ¿no? Solo vimos que los cátodos avanzaban, y luego acá tenemos la maquinita, que hay un martillito que golpea el cátodo por un lado, y por otro lado, por los dos lados. Este es el famoso stripping machine. El stripping machine es para desmoldar ya los cátodos. Lo golpea o lo afloja, y luego una especie de patecabra que se ve acá, palanquea el cátodo por la parte superior y lo abre. Un cátodo por acá y otro cátodo por atrás. Y el cátodo de la celda está en el medio, el inox. Entonces cae el cátodo a una faja y el cátodo inox es renovado, ¿no? Separado del lugar. El contenido de cobre en la solución, estamos hablando de concentraciones que van 40, 45, 50 o quizás 55 gramos de cobre por esta solución en la solución el llamar el método avance. ¿Por qué trabajamos con esas concentraciones? Porque cuanto más concentrado sea la solución de cobre, más fácil va a ser el proceso, el transporte, el consumo energético, etc. Pero si yo lo quiero más concentrado, ¿por qué no lo llevo a valores de 70, 80, 90 o 100 gramos por litro? Porque empieza a cristalizar el cobre, como sulfato de cobre cristalino. Yo no quiero eso. Por eso le damos a un valor tal que sea el más alto posible sin que cristalice. En cuanto a la concentración del ácido, si la acidez va a subir y solito por proceso, y va a llegar aproximadamente a 150, 180 gramos por litro. Lo que va a pasar es que si yo no hago un control del proceso, o sea, no controlo la acidez, empiezo de repente con pH 1, o sea, pH bastante diluido, va bajando más el pH hasta tener valores que llegamos casi a 1 molar, 2 molar, y ya rompimos la barrera del cerro. ¿Qué ocurre? Cuanto más ácido hay, más acidez, más corrosión, ¿no? Y el que se va a correr primero va a ser el ánodo, la placa de calcio estaño. Esa es la que se va, y plomo, esa es la que se va a corroer, se va a dañar, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si yo tengo una solución que no llega a este valor, que esté de repente en 80, 90? El cobre sale muy endeble, va a parecer como un chicle masticado, chorreado, y va a tener porosidad, lo cual indica baja conductividad eléctrica de la placa, y eso abarata el costo. Algunos interferentes del proceso. El caso de cobalto, este es el caso de Toquepala, en cual se tiene parte de cobalto que son lixiviados, mínimas cantidades en ppm, pero se tiene una meta, ¿no? O sea, lo que queremos es cero, pero en este caso, la fuerte cantidad de cobalto, aunque es relativo hablar de fuerte cantidad, genera pues corrosión. Entonces, lo que se quiere tener en este caso, en esta planta, es tener máximo 150 ppm de cobalto. ¿Ya? Pero lo cual en otra planta puede ser menos, ¿no? En Chile están hablando de 50 ppm, porque ahí el PLS que arrastra su lixiviado no tiene tanto cobalto como el mineral peruano. Recuerda que cada mineral de cada zona del mundo es diferente. No quiero avanzar. Ya. Los cloruros que siempre puede haber por medio, que estén por debajo de 30 ppm. Todo lo que se pone como parámetros de que debe estar por debajo de una cantidad relativa es porque siempre hay corrosión. ¿Y quién se ataca primero? Siempre es el famoso ánodo. Siempre el ánodo. El siguiente en ser atacado viene a ser el cátodo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cátodo es de inox, es bastante resistente. Pero el caso del ánodo tiene, si dejamos de lado el calcio, tiene plomo y estaño, ¿no? El plomo es el primero en ser atacado a esa aleación. El estaño es más resistente porque resiste a la corrosión, pero igual puede ser atacado. Los orgánicos del proceso queremos que haya cero porque el orgánico siempre tenemos una recarga, un tanque maquet en el proceso de extracción por solventes. ¿Por qué queremos que sea cero? Porque siempre cuando se me pasó algo electrowinning,
el calentamiento que va a sufrir el proceso mismo de electroposición hace que el orgánico se queme. Y ese orgánico ya se pierde, se va, ¿no? Se genera una combustión. Una combustión que no genera flama, ¿no? Es una combustión lenta que va quemando de a poco, como que va humeando, que se confunde con la niebla ácida que hay en la zona de electrowinning. Algunos parámetros objetivos de un proceso. Estamos hablando de 280 amperios por metro cuadrado. Hasta hace un par de años de pandemia estaban llegando a 240 amperios por metro cuadrado y querían bajarlo mucho más, lo cual indica una optimización del proceso. Ahora, la eficiencia de corriente. La eficiencia de corriente hay que buscar siempre que sea lo más alta posible. Hay que ver cómo sale el experimento. No te preocupes por lo que te salga a ti en tu experimento. Simplemente cada grupo tuvo un diferente valor de densidad de corriente, diferente condición de trabajo, diferente corriente de trabajo, diferente área de trabajo. Entonces los resultados tienen que ser diferentes. Pero lo ideal es que tenga un valor alto. Si hiciéramos una investigación para encontrar cuál sería la eficiencia de corriente, mejor eficiencia de corriente, asociada a la densidad misma de la corriente en el proceso de electroposición, con esa data podríamos evaluar y encontrar, haciendo un estadístico quizás, cuál sería el máximo valor de la eficiencia de la corriente, ¿no? Ahora, si la corriente no es la correcta, ¿qué pasa cuando la eficiencia es muy mala? Puede haber ataque del cátodo. Recuerda que el cátodo es de inox. Y el inox, básicamente, en esencia, contiene una fuerte cantidad de hierro, ¿no? Y el hierro puede disolverse. Y una pregunta que se les ha pedido en su informe es la siguiente, ¿no? ¿Por qué el hierro yo no puedo hacer electrowinning, ¿no? Que el hierro siempre molesta, molesta, molesta. Aquí hablan de que hierro pasa de hierro más 3 a hierro más 2. Aquí me dicen que el hierro ataca al cobre y lo redisuelve, ¿sí? Pero hierro más 3, hierro más 2, siempre aparece hierro, no aparece hierro metálico. La pregunta sería, y se les dijo a los grupos, es ¿por qué no hay un electrólisis de hierro, ¿no? ¿Qué se ve ese detalle? Bien, seguir jugando. Problemas que pueden ocurrir en el twinning: corrosión, cambio de nivel de electrolito por evaporación de solución por calentamiento, cortocircuitos generados por una mala posición de los electrodos en la celda, o también por un lodo anódico que genera el corto. ¿Cómo es un lodo anódico? Yo tengo mi celda en perfil. ¿Me ayuda? A ver, ahora sí. Tengo mi celda en perfil, mi cuba, más o menos, mi barra conductora por acá, y mi cátodo de repente por acá. Cátodo por acá, otro cátodo por acá. Tengo ahí cátodos. Y también existen los famosos ánodos, ¿cierto? Vamos a poner solamente por aquí 1, 4. Un ánodo por acá, un ánodo por acá, y ahí suficiente. Ya. Entonces, a mí me preocupa, para que haya una buena electroposición, es que la separación entre cátodos y ánodos sea la correcta, ¿no? Que no haya una separación anormal acá, porque eso afecta a la capa de inercia, afecta a la electroposición. Pero otro detalle que les ha pasado, por ejemplo, en los grupos, cuando estaban haciendo electroposición, cuando manipulaban mal su cátodo, el cobre salía desprendido y caía al fondo, ¿cierto? Ahora, a nivel industrial, en el fondo de la celda no se va a caer el cobre va a quedar en el cátodo. Pero cuando a veces jugamos con la corriente, porque siempre es una variable de proceso, lo que va a ocurrir es que en ese mover un poco la corriente y sabiendo que la solución, el PLS proceso no es UP, entonces siempre tenemos algún ion que puede precipitar. Esos iones que precipitan, que de repente van a aparecer en el cátodo, se van a generar, van a caer al fondo, un polvillo. ¿Ya? No es un producto del cátodo que es cobre, sino es un producto que tiene que ver con el ánodo. ¿Ya? Se va a ver un producto que es algo así. Polvillo se pone en el fondo. Pero ese polvillo se va acumulando porque nosotros quitamos el cátodo, más no quitamos el ánodo para poder hacer la cosecha. Pero lo que puede ocurrir es lo siguiente, ¿no? Mi lodo anódico se acumuló por acá, se acumuló por acá, se acumuló por acá, y se puede acumular más porque no hice una limpieza. Se acumuló tanto que mi lodo anódico hizo esto, ¿no? ¡Pac! Tocó el cátodo. Al tocar el cátodo, estoy juntando dos polos, y eso le decimos cortocircuito. ¿Qué significa? Que en este cátodo de acá, en este cátodo, no habría una buena electroposición. ¿Okay? No va a electropositar nada, mejor dicho. A eso le decimos también cortocircuito. Cortocircuito no es positivo o negativo como electricidad, sino cortocircuito operacional. Problemas en el proceso, la presencia orgánico, se quema.
y el problema del alineamiento de los cátodos y ánodos. Cuando no están alineados, lo que va a ocurrir es que va a haber un cátodo que sea más gordo que otro, o va a haber una pega del cobre en el electrodo que va a ser más abultada en una zona que en otra, ¿no? Va a salir entonces el espesor no homogéneo. Eso es producto del mal alineamiento de los electrodos. Por eso cuando una línea, y si te dijo en el laboratorio, busca que sean lo más paralelamente posible. Y necesariamente sí deben ser paralelamente posible. A veces por un descuido, en este caso del operador, al usar el mando de la grúa puente, coloca de mala posición los electrodos. La nave que hemos visto. ¿Hemos visto hace rato? Acá se ven algunos Zaplanca con otro tipo de cátodos. Foto. Acá a la derecha es el stripping machine. Pero voy a poner stripping machine. La máquina para desmoldar los electrodos, ¿no? Aquí, eso de acá son ánodos. Este no es cátodo. Profe, pero ¿cómo es ánodo cátodo? El ánodo es porque no voy a hacer electrodeposición. Este es un ánodo de cobre. Este es un ánodo de fundición. Esto se explica las primeras semanas del sexto ciclo. ¿Ya? ¿Qué es un ánodo de sacrificio? ¿Cómo sale, no? Este es el ánodo que a dos grupos les ha pasado que el cobre electrodepositaba en el inox. No depositaba cobre encima de cobre, sino en el inox. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que esto de acá, o sea, tu placa de tu cátodo de cobre, que era cátodo, en realidad no era cátodo, sino era ánodo. Y era ánodo porque se iba disolviendo, pasaba solución y se pegaba en el inox. A eso le decimos electrorefinación. Para hacer esta es una foto de los cátodos, cómo va saliendo. Las láminas un poco más delgadas, menor peso, estamos hablando de más o menos 20 kilos, 30 kilos aquí. Depende de la operación. Normalmente las operaciones trabajamos con 40, 50, hasta 60 kilos máximo por cada placa, ¿no? Y los apilamos en, así como está apilándose por acá, más o menos en paquetes de 2 toneladas, toneladas y media, ¿no? Algunas características, en este caso, de del electrodo, ¿no? De nuestra planta, ¿no? Siempre buscamos que la calidad sea de 4.9, ¿no? Para el caso del muestreo que se da al cátodo de cobre obtenido finalmente. Eso hemos hablado en solventes, en la última parte. El filtro se filtra para eliminar impurezas. ¿Ok? Se está detectando cortocircuitos, chequeando sus cortocircuitos, que no haya ningún tipo de problema acá. La cosecha igualito. El control de calidad de los cátodos se da a través de un muestreo, ¿eh? ¿Quién nos está viendo eso? El lavador de cátodos es variable. En este caso, había una maquinita que vimos en un video que la grúa puente dejaba los cátodos y se movía, ¿no? Iban por una máquina que le lavaba los cátodos para posteriormente hacer la separación de los cátodos en el strip machine, que no se ve acá, acá tampoco se ve. Acá se ve el cátodo final nada más producido que se está empaquetando. Acá está el cátodo final para despacho. Este es de Toquepala. Ya, vamos a ver celda de electrodeposición. Un ejemplo, ¿no? Esta es una celda de... ¿Hemos hablado de celda de oro? Creo que no. Esta es una celda de oro. En la celda de oro, el cátodo es un bastidor, y el ánodo sí es una placa de acero. La celda de electrodeposición de oro tiene tapa, es como un ataúd, ¿ya? Y el cátodo de la celda de electrodeposición de oro es un bastidor, es un marco. Pero ¿cómo va a ser un marco? ¿De dónde se pega el oro? En realidad, en esta placa, este bastidor que es un marco nada más, en este marco lo que hacemos es enrollamos lo que se llama lana de acero. La lana de acero viene en rollos como si fuera una chalina, algo así. Imagina un super rollo de chalina, una chalina de varios metros, y lo que hacemos es enrollamos la chalina aquí. Damos vueltas chalinas alrededor de ese bastidor y cortamos la chalina, la lana de acero, un extremo, y lo enganchamos dando una vuelta nomás. O sea, no se suelta nada, está puesta nada más. Y eso lo hacemos por cada cátodo. Eso se hace en el momento del armado de las celdas. La celda tiene pues su punto de entrada de solución que viene de la desorción generalmente, y tiene su punto de salida de la solución que va a ir al calentador, donde está la solución
eluyente para descargar el oro del carbón. Aquí nuevamente se ven, estos son los ánodos para oro, y acá al costado se ve el cátodo, ¿no? El cátodo es un bastidor. Nuevamente tenemos aquí, algunos ponen en este caso, pintado en vez de blanco, no blanco, blanco, no blanco, blanco, no blanco. O sea, no, sí, no. ¿Recuerdas lo que ponía tu cinta aislante? O sea, lo que es, acá está aislado y para el otro lado está en contacto. El cátodo aquí está aislado y el cátodo aquí está en contacto. Por tanto, esta es la barra catódica y esta barra que está acá es la barra anódica. Lo mismo que ha hecho en celda, ¿no? En laboratorio. El orificio para entrada o salida de solución. Y aquí tenemos ya la celda de electroposición de oro. Es otra celda ya que está en pleno proceso. La solución está entrando y está saliendo, pero vemos espumación. La espumación es propia del método más común de electroposición de oro, que es el método Heinen. El método Heinen utiliza alcohol, ¿recuerdas? Utiliza alcohol y aquí se está usando pues alcohol. Por eso parece como si fuera una tina de cerveza, ¿no? El alcohol genera ese tipo de espumación justamente. Y por eso que tiene tapa. Se le pone tapa porque el alcohol volatiliza fácilmente. Y cuando le damos la temperatura del electrolito para poder hacer la electrodeposición, la pérdida de alcohol es rápida. Entonces tapamos para evitar la pérdida de alcohol. Porque se nos seca la solución, entonces no puede haber elusión de oro de carbón activado. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es el cálculo en electrodeposición. Tengo la siguiente data, ¿no? La eficiencia de la corriente ya la he calculado. Para cierta densidad de corriente, mi eficiencia de corriente es 0.93. Así trabaja una planta. En este caso es Toquepala. ¿Ya? La eficiencia global de la extracción por solvente es 0.92%, que significa que no todo el cobre se va a dejar pasar al electrolito de avance. Hay un cobre que va a dar vuelta, ¿no? Igual cuando hablamos de en ese que decíamos que el orgánico cuando quita el cobre al acuoso, este orgánico luego lo pierde en el stripping, pero no lo pierde todo, siempre se carga con algo. Cuando retorna el orgánico descargado a hacer la extracción, siempre tiene algo de cobre. Por eso solo consideramos como base para hacer nuestra curva McCabe-Thiel, en el caso de determinación de etapas de la extracción, así como en el stripping. Entonces, hay un cobre que se queda siempre en el proceso. Por eso que la eficiencia en estos solventes nunca es el 100%. Puede ser más alta en cuanto a captación de cobre, pero siempre hay un cobre que está recirculando, como si fuera una carga circulante. Pero la eficiencia de cobre, estamos hablando del 92% de cobre que llega al strip a extracción por solvente y pasa a electrodeposición. Cátodos por celda, 60. Área catódica, 1 metro cuadrado. La concentración de cobre en solución rica, 5,8 gramos por litro. El caudal de proceso, 900 metros cúbicos por hora. La densidad de corriente, de 160 amperios por metro cuadrado. Y el voltaje, 2 voltios. Y sí, tú que estás con tu cuaderno, para que hagas el cálculo, y yo no voy a calcular, tú vas a calcular, copia los datos. ¿Ya? Un favorcito, copia los datos para que hagas el cálculo con tu celular, hagas el cálculo respectivo. Copia esa data porque vamos a calcular algo para esta planta. Vamos a calcular cuánto de corriente necesito, cuántos cátodos necesito, cuántas cubas necesito en función de esta producción. Esta es la data que nosotros siempre tenemos en la mano, ¿no? El voltaje propio de nuestro proceso, la densidad de corriente propia de nuestro proceso, el caudal, lo que está bombeando de extracción por solvente. La concentración de cobre en la rica también la sé. El área catódica la mido. Los cátodos de mi celda sé cuántos tengo. Y las eficiencias ya las conozco ya. Así que todo es data a la mano de proceso. Con esto podemos calcular cuánto de corriente necesito, así como también puedo determinar cuánto de corriente necesito por cada kilo de cobre producido, o también cuál es la potencia utilizada para obtener una tonelada, o kilo, o 10 kilos de cobre. Siempre necesitamos es nuestro consumo energético
por cada unidad de cobre producido, que puede ser tonelada como puede ser kilogramo. Aquí lo haremos con kilogramo. Por tonelada simplemente multiplicas por 1000. Estás copiando la data sumo en una hojita porque vas a calcular. A tu calculadora, vamos a calcular. Entonces, estás grabando que copia la data. En una hojita, en un cuaderno, lapicero, una calculadora o el celular, sale todo esto rápido. Es necesario que tenga los datos copiados, una hojita, no te va a salir, te vas a perder, te pierdes, pues tienes problemas. Te voy a dar un minuto más para que copie la data y seguimos. Voy a pensar que ya tienes toda la data copiada. ¿Ok? La data. A ver, ahora sí. Entonces, bien, ¿cuál es la corriente que necesito? Que me lo va a dar un rectificador de corriente, así como el que teníamos en laboratorio. Es uno. ¿Cuánto es la corriente que necesito? Por cada kilo de cobre depositado. Y dos, si tengo la corriente, me piden cuál es la potencia. ¿Cuántos kilowatt hora yo necesito? También por cada kilo de cobre depositado. Yo puedo determinar cuánto es mi consumo energético, cuánto es mi corriente, cuánto me cuesta el proceso. Muy bien. Como ya tienes a la mano tu calculadora, yo acá se ven resultados nada más. Bien. La intensidad de corriente. Recuerda, la densidad de corriente que es igual. La densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente entre el área, ¿cierto? La densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente entre el área. Pero mi área catódica, por cada cátodo, y lo estoy hablando por cátodo, un cátodo tiene dos placas de cobre, uno por cada lado. Entonces mi intensidad de corriente es igual a la densidad de corriente por el área, pero dos veces el área. ¿Por qué? Porque por ambos lados del cátodo de inox se pega el cobre. ¿Está bien? Bien, como tengo la densidad de corriente, reemplazo valores. La densidad de corriente, fíjate lo que he copiado, 360 amperios por metro cuadrado. Por 2, y el área catódica es 1 metro. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente por cátodo? Se está calculando por cátodo, aquí. El cálculo se puede hacer de múltiples maneras. Aquí el cálculo está bien sencillito, bien chiquito. ¿Ya? 120 amperios. ¿Sí? ¿Pero así? ¿Verificaste? ¿Fácil? Ya. Ahora, ¿recuerdas la ecuación de Faraday? ¿A qué es igual la masa depositada? ¿Se acuerdas? ¿Sí? Entonces, la masa depositada, acá, ahora sí. La masa depositada de cobre es igual a ¿qué? Es igual al equivalente gramo de cobre multiplicado por la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Pero nosotros le sumamos la eficiencia de corriente, ¿recuerdas? Y todo esto dividido en Coulomb entre 96.000
487. Entonces reemplazamos valores. A ver, vamos a reemplazar. Sería, ¿cuánto vale el diseño de corriente? Ojo, estamos haciendo por cátodo, es 720 amperios. ¿La eficiencia de corriente cuánto es? ¿Cuánto es lo que he copiado? 0.93 creo, por el equivalente de gramo de cobre. El cobre, el equivalente de gramos serios atómicos, 63,5 entre parámetro de carga 2. Por el tiempo. El tiempo lo vamos a sacar por día, ¿ya? Por día, por día. ¿Cuánto es mi consumo energético por día? El tiempo sería 24 horas, sería por 24. Pero en la fórmula de Faraday está en segundos. Por 24, lo multiplico por 24 sería por 60, para que esté en minutos. Para pasarlo a segundo, por 60. ¿Listo? ¿Estás calculando? Entre 96.487. ¿Cuánto sale esa masa? ¿Salió? ¿Sí? La masa sale. ¿Sale este valor? 9.040 más o menos kilos por día. ¿A alguien no le sale? ¿A alguien no le sale? Si no hablas, sigo. Ok, sale eso. Ahora, la masa depositada por celda. Me dice que la celda tiene 61 ánodos y 60 cátodos. Entonces, decirte la masa por un cátodo, por 60 cátodos, ¿cuánto es? Hay que multiplicarlo. Multiplicando, esa masa sería ¿cuánto? Sale 1.142 kilos de cobre por día. Por celda. ¿Está bien? Una celda de 60 cátodos, yo tengo la masa por celda. 1.142 kilos por día. ¿Ok? Ahí me queda un ratito. He hecho simplemente mi teoría. ¿Cierto? Todo eso lo saco de teoría. Ahora voy a mi proceso. Mi proceso me dice que hay un caudal que yo voy a tener en el proceso, ¿no? Primeramente, la masa que puedo depositar, que tiene que ver con ese caudal. ¿Cuánto es el caudal? Lo copiaste por ahí. ¿Cuánto es ese caudal? 600, 700, 800, 900 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Tienes el caudal, tienes la concentración de la solución rica, creo que es 5.8 si no me equivoco. ¿Sí? Está ahí. Multiplica por la eficiencia de extracción por solvente, que era, creo que es 0.92. No me equivoco. Lo tienes apuntado. ¿Ok? Por el tiempo. Y el tiempo eso es en pasar los segundos. No, está en segundos, hay que pasarlo a días, ¿cierto? Tengo que hacerlo eso por un día, por 24, por 60, por 60. Ya está. Hago la matemática y me sale al paso por el tiempo por día, el número 115.257.6 más o menos por ahí. 115.000 y algo por ahí kilogramos de cobre por día. Eso según mi caudal, lo que yo recibo al día. Porque el dato me dan por hora, yo lo llevo a día. 115.000. ¿Verificado? Tiene la calculadora. Bueno, reclamos. Nada, presumo que todo ok. ¿Listo? Bien. Ahora, la cantidad de cátodos. ¿Cómo saco la cantidad de cátodos que necesito? Yo tengo la masa depositada en el día, que son como 115.000, ¿no? Kilos. Y la masa por un cátodo, que es 1.140, si no me equivoco. Los 115.000, no, 1.140 es una celda. Es 19 por cátodo, 19,04 kilogramos. Lo tienes que calcular, si es que has calculado. O sea, acá me sale el número de cátodos, sale un número pequeño, sale 6.053 cátodos necesito para depositar todo ese cobre que está en la solución. Pero los cátodos vienen en celda en celda. En una celda vienen 60 cátodos. Entonces, ¿cuántas celdas necesito?
el número de cátodos, que ya lo tengo, entre 60. Al hacer la división, me va a decir el número de celdas. ¿Qué tal es? Cuenta 100, 100 y algo. 5 y algo, ¿no? 5 y algo. Pero como yo tengo que tener entero, 101 celdas, ¿sí? 101 celdas contiene 1054 cátodos, porque no puedo tener fracción acá. Ya tengo las celdas, los cátodos, tengo todo mi sistema. He podido determinar cómo debe ser mi planta, mi nave de electrodeposición. Debo tener 101 celdas de electrodeposición con 60 cátodos cada uno, con un área de 1 metro cuadrado, para depositar esos 900 metros cúbicos por hora de solución a 5.8 gramos de cobre por litro, con la eficiencia de corriente y la eficiencia de tracción por central respectiva. Ahora voy a la corriente. Voy a atacar la corriente. Bueno, acá me sale el depositado por día, sería el depositado por celda, el número de celdas que son 101. El depositado por celda es 1140, creo que es acá. Y el 1140 y algo, por las 101 celdas, me da los 115. Me estoy verificando lo calculado anteriormente con lo real. Eso evidencia de que la ley de Faraday yo no la puedo considerar asumiendo eficiencia 100%. En todo momento está considerando la eficiencia y está coincidiendo el depositado diario del proceso con lo calculado hace unas 2 o 3 diapositivas. Eso es lo mismo. Y ahora sí calculo la intensidad de corriente efectiva. La intensidad de corriente efectiva viene a ser a lo que yo deposito en un día dividido entre la eficiencia de corriente por el factor tiempo. Eso aparece en todos mis valores acá. Yo te voy a mostrar otra forma después, ¿ya? Acá en un Excel más rápido. O sea, te lo muestro así porque acá se me dan resultados, ¿ya? Pero luego también te lo voy a mostrar en Excel. El depositado diario entre el factor tiempo por la eficiencia de corriente. Me va a salir esto de acá. Me sale un montón, ¿no? Me sale algo de 4 millones de amperios. 4.300.000 amperios, que es un montón de energía. Pero eso es para todo el proceso. Para todas mis celdas. Yo lo quiero sacar por cátodo. Primero lo saco por celda. Y digo entonces, la intensidad de rectificador por celda, ¿qué hago? Divido la corriente, esos 4 millones y pico, tengo 101 celdas. Entonces, al hacer la división me sale 43.000 amperios por celda. Pero yo lo puedo sacar por cátodo. Entonces, cuando lo hago por cátodo, es este valor dividido entre 60. Me va a dar 720 amperios. ¿Qué es lo que me dice la operación matemática que he hecho acá? ¿Por qué la divido siempre? Eso me va a decir a mí que mis electrodos están colocados o en serie o en paralelo. Si estuvieran en serie, la corriente sería la misma desde el punto de vista de física, pero aquí la corriente se está dividiendo. ¿Y cuándo se divide la corriente? ¿Cuando esté en serie o cuando esté en paralelo? Se divide cuando esté en paralelo, siempre en paralelo. Las celdas están en paralelo y los electrodos también están en paralelo. Quiere decir que pasa la misma corriente por cada uno de los electrodos, pero no están en paralelo, no están en serie, perdón, sino en paralelo. Ya tenemos la corriente por cátodo, 720 amperios, y ahora puedo calcular el consumo de la corriente por kilo, ¿no? Tengo toda la data para hacer la corriente por kilo. La energía por celda, la potencia es igual a V por I, de frente. La potencia V por I, voltaje celda, 2 voltios, dato original 2 voltios, y la corriente rectificador por celda, 4.392 amperios. Por tanto, la potencia por celda es 86.384 watts, sería 86,3 kilowatts. Eso es por celda. Ahora, cuando yo digo no por celda, sino digo por toda la operación, digo la energía por celda, por día, la energía en la celda multiplicado por 24. Al hacer la operación, me va a dar 2.073.227 kilowatt de potencia por celda. Y la energía por celda, pero por kilo producido, sería igual a la potencia por celda diaria entre la masa depositada por celda. Al hacer esa división va a salir 1,815 kilowatts de potencia por cada kilo de cobre producido. ¿Cómo lo puedo hacer esto más rápido? Mira.
O hacerlo más lúdico, ¿no? Si lo hiciera en un Excel, ¿no? Por ejemplo, lo mismo te voy a mostrar de otra forma. A ver, acá. Pero acá está con otra fórmula, más sencilla. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Confirma? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Nadie responde. Ya Chantal no me responde. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi data. Esta es mi data, ¿no? Esta es la data que estaba al inicio. Me decían que la eficiencia de corriente es 93%, la eficiencia global es de 0,92%. Esto sería global de CX. ¿Qué más me dicen? Los cátodos por 60 es el mismo ejercicio, es lo mismo, tú lo que en el Excel ya. Área catódica es 1 metro. La concentración de cobre en solución 5,8 gramos de cobre por litro. El caudal 900 metros cúbicos por hora. La densidad de corriente 360 amperios por metro cuadrado. Y el voltaje, pues 2 voltios. La intensidad de corriente, ¿cómo la voy a calcular? De la densidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente es igual a ¿qué? Es igual a la densidad de corriente multiplicado por 2 por el área catódica. ¿Está? Igual a la densidad de corriente multiplicado por 2 por el área catódica. ¿Sale cuánto? 720 amperios. Y cerrado. La masa depositada. Para la masa depositada aplico Faraday. Ojo, pero la masa depositada en Faraday me sale en gramos. ¿Recuerdas Faraday es en gramos? Para yo escribir en kilogramos, tengo que ir sobre 1000. Voy acá la fórmula, acá se ve arriba. Acá está un 1000 que divide, ¿no? ¿Esto para qué? Para pasar a kilogramos. B11. B11 sería la intensidad de corriente. ¿Cómo saco la masa depositada en Faraday, no? Sería el equivalente de cobre. Está por acá entre paréntesis, en 3,5 entre 2, acá arriba. Multiplicado por I por T. I es B11, que es 720 amperios. Y B2 es la eficiencia de la corriente. Recuerda que en la ecuación de Faraday interviene la eficiencia de corriente y me falta el tiempo. El tiempo está acá, mira, 24 por 60 por 60. ¿Por qué? Porque el tiempo se expresa en segundos. Y el factor de corrección, el factor de conversión de Faraday, 96.487 está acá. ¿Ok? Tenía matemática y nos da 19,037 centavitos kilogramos por día. ¿No? El Excel sí no perdona, te da con 2 centavos. Está depositado por celda. ¿Cómo está calculado? Es igual a lo que estaba antes. La masa por celda sería, yo tengo la masa depositada por cátodo, que es 19 kilos. ¿Qué hago entonces? 19 por 60 me va a dar la masa por celda. ¿Por qué? Porque tengo 60 cátodos en una celda. O sea, multiplicar por 60 de abajo y te da 1142. Se acabó. No hay nada que hacer. Ahora, cambiamos de giro. La masa de cobre en la solución rica por día es 115.257. Vamos a ver. Hasta la fórmula, que es la misma que estaba hace rato. B7 es el caudal, 900 metros cúbicos. ¿Ok? 900 metros cúbicos. Vamos a ver. Entonces, la masa de solución rica sería B7, que es el caudal, está 900, multiplicado, el caudal está en gramos por litro, gramos por litro. Yo quiero la masa que me salga en kilogramos, ¿ya? Por eso va a haber un factor por ahí 1000, ¿ya? Va a haber un factor de 1000 por ahí. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Necesito a B6. B6 sería la concentración de cobre en solución rica, ¿no? Caudal por concentración. Solo que uno está en gramos por litro y otro está en metros cúbicos por litro. Entonces, para homogenizar, por eso metros cúbicos está por 1000
para que 1000 litros es un metro cúbico, ¿ok? Para poder cancelar por ahí. Luego tengo por B3, por la eficiencia global de los absorbentes, por 24 entre 1000. Y me da este valor que está acá. 115.257 kilos por día. El número de catos, ¿cómo lo saco? En función de este valor, ¿no? La masa que tengo en un día. La masa que tengo en un día la voy a dividir entre la masa que se deposita en un cátodo. O sea, divido 6.054 kilos entre 19. Y eso me da 100.9 celdas. ¿Ok? 100.9 celdas, que son casi 101 celdas, ¿no? Lo redondeamos siempre. No puedo tener esa infracción. La masa depositada por un día, esta que está acá, debe guardar relación con esta que está acá, que es la misma. La solución me da 115.257. Y en mi cálculo yo lo hago para 115.365. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no están exactamente igual? Porque no considero 100 celdas, sino no considero 100.9 celdas, sino 101. En mi cálculo considero 101 celdas. Pero si yo considero centavitos, la masa que está acá debería ser igual a la masa que está acá. Debe corroborar eso. Y la intensidad de corriente, ¿cómo la sacamos? Fácil. La intensidad de corriente la vamos a sacar de la ecuación de Nernst. Yo quiero I. Recuerda la ecuación de Nernst. Masa es igual equivalente de cobre por I por T entre 96.487. Despeja sí. Despejando I, sería esta la respuesta, ¿no? Sería masa depositada, y es igual a masa por dividido entre B2. B2 viene a ser la eficiencia corriente. La eficiencia corriente. Por acá. Todo ese factor, o sea, toda esa masa está dividida entre la eficiencia corriente multiplicado por el equivalente, por el tiempo, que es dividido entre el factor de conversión de Faraday. Todo por 1000, porque hablamos de pasar de kilos a gramos. Y nos sale la respuesta 4.363.200 amperios. La intensidad del rectificador es igual a esta corriente efectiva que he calculado, 4.363.200, entre el número de celdas, que sería ¿cuánto? Y este valor, celdas son 101, ¿no? Debe ser esto acá, es el anterior dividido entre 101, y me da 43.100 amperios. La intensidad de corriente por cátodo debe ser igual que al inicio, ¿no? Debe ser este valor de acá entre el número de celdas, que son 60. No, el cátodo por celda, que es 60. Me sale 720. Y eso tiene que ser igual a lo que está acá, mira. Es igual a esto de acá. Igualito tiene que salir. Es una forma de verificar que está correcta mi operación. La energía por la celda, o potencia es V por I. El voltaje 2 amperios, 2 voltios, y la intensidad también la tengo. 2, este es por celda, que es 43.200 amperios, me genera una potencia de 86,4 kilowatts. 86,4 kilowatts. Y la energía diaria sería igual a la energía por celda acá es por 24. ¿Ah? Por 24. ¿Por qué está entre 1000 para que de watts salga kilowatts? Simplemente parecen. ¿Ya? Está en watts sale kilowatts. Sería 20. Sale como 207.000, un número agrandado, por eso está en kilowatts bonito. 2073 kilowatts de potencia por día por celda. Y la energía por cada kilo de cobre producida es dividir este valor, dividir entre la masa de cobre por día. Dividir ese valor anterior entre la masa de cobre por día, que sería B13. Acá, masa depositada por celda, ¿no? Acá está. Y me va a salir 1.81 kilowatt de energía por producida.
sería la parte más pesada de cálculo. Esto igual se comparte en el Canvas para que lo puedas ver después. ¿Ok? Bien. No nos queda nada, o nos queda lo que es Detox, que vamos a dar introducción a instrucción por cianuro el día viernes. Lo hacemos aproximadamente una hora, 60 minutos o 70 minutos, y de ahí para proceder a la última práctica calificada. ¿Ok? Todo por el momento, muchachos. Nos vemos el día viernes, en punto. Si no hay preguntas, gracias por la paciencia. Nos vemos.